seguro. Su hija trabaja pues donde Rodrigo González. Buenas noches a todos. Tu mamá, Rodrigo. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctorita. Buenas noches, doctora. Ya se esperaba, he ido tomando lista de acuerdo a los participantes que están conectados. Quisiera, por favor, una consulta. Hay una Anaí Salgueiro, ¿es de Edwin Salgueiro? Quinto B, dice. Sí, mi hija estaba con la laptop. Sí. Ah, ya, perfecto, solo tenía esa duda. Gracias, doctora. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Previamente, quiero hacer dos recomendaciones. Por favor, no se olviden de participar en el foro. Es bueno que ustedes también practiquen la conversación y la opinión que tengan en relación a ciertos temas que podamos subir al foro. Además de que eso también les mueve a investigar un poco más. Ya les había dicho que el tema de seguros es muy importante actualizarse constantemente. Es muy importante comparar, es muy importante leer noticias relacionadas al área que nos interesa. Además, opinar también genera, pues, porque no todos opinamos en realidad lo mismo. A veces genera que podamos nosotros activar nuevas ideas, como la que les he comentado al preguntarles qué póliza de seguro ustedes le ofrecerían a José Luis. Me ha sorprendido en algunos participantes cómo su agilidad en el área comercial ha hecho que puedan armarle prácticamente un paquete de seguros a José Luis. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes, antes de que me aprendan de memoria los temas que estamos avanzando, que ustedes activen en su práctica diaria, en sus actividades habituales, si es que como ya están algunos trabajando en seguro y si otros van a iniciar sus actividades en seguros, es importante que siempre se mantengan actualizados. No, nunca está de más leer el slip o una póliza de otra compañía, nunca está de más leer una póliza de otro país. Nos dan ideas, nos generan actitudes propositivas. Entonces, ustedes especialmente que son jóvenes, son los que ahora innovan, son los que ahora presentan ideas, son los que sugieren nuevas actividades. Entonces, es importante que no se dejen vencer a veces, ¿no? Por ese moho que nos agarra de seguir actualizándonos diariamente. Ese es uno de los éxitos en toda actividad. Entonces, es una recomendación, por favor, ya que estamos terminando el módulo, que no dejen de participar en los foros. Más que por la nota, es por el tema, no se evalúa el contenido de lo que ustedes comentan, se evalúa el interés. Ya está en la plataforma el segundo foro, por favor, o el tercer foro, si no me equivoco, por favor, quisiera que no lo dejen de ver, que no dejen de compartir sus ideas, que no dejen de investigar, no me hagan copy-paste, por favor. Eso es de la época colegial, ¿no? Ya ustedes ya son profesionales, ya son gente con otras ideas, con otros objetivos, además súper originales, entonces no necesitan acudir a este tipo de, ¿qué voy a decir?, herramientas para responder por red. Yo pienso que el viernes o el sábado les van a subir a la plataforma el examen final y una práctica. La práctica es muy sencilla, es un glosario, es un vocabulario de términos que hemos utilizado a lo largo de todo este módulo, y el examen final es súper fácil. Entonces, ustedes no van a tener ningún problema en resolverlo inmediatamente. Como les digo, no es mi interés, cuando yo doy clases, cuando yo capacito, no me interesa la nota.
me interesa la actitud del participante, me interesa la iniciativa, eso es lo que yo puedo evaluar cuando califico, porque todas esas herramientas que ahora les estoy dando, para que ustedes las conozcan, posteriormente las van a tener a disposición en sus compañías, en internet, en libros, etcétera, etcétera. Pero lo que nadie les va a dar es el interés y la iniciativa. Eso solamente son ustedes los que van a tener que ingeniárselas para administrarlas y hacer crecer cada día en sus personas. Entonces, con esa recomendación, que más que recomendaciones es una charla de incentivo para ustedes jóvenes. No se dejen estar. El éxito en todo lo que emprendan está en ponerles pasión a todo lo que hagan. En todo momento, yo les aseguro que les va a ir muy bien, no siempre por la remuneración, no siempre por quedar bien, sino por el hecho de que ustedes se sientan a gusto con lo que están haciendo. Eso es importante. Y si ustedes sienten gusto con lo que están haciendo, si le ponen pasión, si se dedican, entonces lógicamente van a crecer. Van a crecer como personas, van a crecer como profesionales y van a crecer en su capacidad de poder transmitir todo el conocimiento que están almacenando, además de la experiencia. Entonces vamos ahora a avanzar con nuestro tema de seguro de aeronavegación. La póliza combinada de aeronavegación es, generalmente se la da para casco y responsabilidad civil. Y es aquella cuyo objeto es cubrir los daños ocasionados a la aeronave y los que la aeronave pueda ocasionar a otros a causa de un siniestro. Normalmente estas pólizas, por el costo que tienen los aviones, son pólizas con reaseguro facultativo. Y son dadas especialmente ya con un análisis más técnico. Esta póliza utiliza muchos términos técnicos y cuando se negocia con los reaseguradores, normalmente los reaseguradores tienen ya todo un aparato montado para administrar estas pólizas en caso de siniestros. Ya la póliza contiene inclusive cláusulas específicas de que ellos van a primero que hay que dar un aviso oportuno al reasegurador, luego que debemos, ellos nos van a mandar un ajustador, jamás la compañía se hace cargo por sí del análisis de un siniestro en caso, o de una eventualidad en caso de que ocurriera. Es el reaseguro que manda su ajustador, que manda para hacer su propio análisis y determinar si el siniestro es o no procedente. Entonces, esta póliza, por sus características, como les decía, es mucho más técnica. A sus coberturas es una póliza básica y simple de protección al casco, es decir, al avión, y los daños que pueda causar a terceros, ocupantes o que estén fuera del avión, a terceros. Para ello, esta póliza se divide en 3 secciones. Normalmente se divide en 3 secciones. La primera sección, que nos habla de la pérdida o daño a la aeronave. En esta primera sección, la cobertura principal establece que la compañía pagará, reemplazará o reparará los daños que sufra la aeronave a causa de un siniestro derivado de riesgos por la póliza, incluida la desaparición de la aeronave. Entonces, la póliza combinada de aeronavegación para casco en su primera sección, que es la pérdida o daño a la aeronave, y esta es la primera sección que protege exclusivamente al casco, que protege a la aeronave, cuya cobertura principal establece que la compañía pagará, reemplazará o reparará los daños que sufra la aeronave a causa de un siniestro derivado de los riesgos cubiertos por la póliza, incluida la desaparición de la aeronave. La desaparición de la aeronave se declara a partir de los 60 días después del inicio del vuelo, pero sin exceder el monto asegurado. Entonces, como todas las pólizas, ¿no? La compañía, la responsabilidad de la compañía, su límite máximo es el
el monto asegurado. Ese es su límite máximo, no puede pagar más por ningún motivo. Esa es su responsabilidad máxima. También cubre esta cobertura, primera sección, los gastos de emergencia en los que incurra el asegurado para la aeronave en caso de siniestro, a consecuencia de un daño o de un aterrizaje forzoso. Normalmente es hasta el 10% del valor asegurado. Perdón, del monto asegurado, no del valor asegurado, del monto asegurado. ¿Cuáles son las exclusiones específicas que tiene esta sección? No cubre uso, desgaste, deterioro. Tampoco cubre daño en pieza por efecto progresivo. Eso quiere decir que si una pieza ha causado un siniestro y luego de la investigación se determina que esa pieza se había ido dañando a consecuencia del tiempo o por un efecto progresivo en su uso, tampoco está cubierto. Son condiciones aplicables a este amparo: el desmontaje o reparación, el abandono de la nave, mismo que debe realizarse únicamente en coordinación con la compañía. No pueden abandonar la nave porque se les ocurre. Entonces, como verán, la primera sección es muy simple. Cuando ya ustedes puedan acceder a una póliza completa de aeronavegación, van a poder leer, son diferentes cláusulas de acuerdo a la compañía, pero básicamente este es el formato de una póliza de aeronavegación. Posteriormente tiene la sección segunda. La sección segunda está referida a la responsabilidad civil frente a terceros, a excepción de pasajeros. Esta sección segunda cubre todos los montos que el asegurado deba pagar a consecuencia de lesiones accidentales, personales o fatales y daños a propiedades ocasionado por la aeronave por cualquier persona u objeto que caiga de la misma. ¿Cuál es su principal exclusión? Que la compañía no será responsable por daños causados a empleados, socios, pasajeros, tripulación operativa o propiedad del asegurado, como toda póliza de responsabilidad civil. Entonces, ¿qué cubre la sección 2? La responsabilidad civil frente a terceros, a excepción de pasajeros, porque los pasajeros también son terceros. Pero la póliza de aeronavegación tiene una sección específica para cubrir los daños a pasajeros. Entonces, ¿qué cubre la sección segunda? La responsabilidad civil frente a terceros a excepción de pasajeros. En este caso, todos los daños que deba pagar a consecuencia de lesiones accidentales, personales y daños a propiedades ocasionados por la aeronave, por cualquier persona u objeto que caiga de la misma. La principal exclusión, que no será responsable por daños causados a empleados, socios, pasajeros, tripulación operativa o propiedad del asegurado. La sección tercera. Esta sección sí cubre la responsabilidad legal frente a pasajeros. Cubre daños personales o fatales y pérdidas o daños a equipaje de los pasajeros de la aeronave mientras estén en ellos o descienda de la misma. Como verán, ya la responsabilidad se va reduciendo. Cubre todos los daños personales fatales a pasajeros e inclusive a su equipaje mientras esté en la aeronave o esté descendiendo de la misma, y de los cuales sea legalmente responsable. En esta sección, ¿cuál es su exclusión principal? Que están excluidos los daños a empleados y tripulación. Para ello, algunas compañías piden una póliza de accidentes personales, porque ya como ya son empleados y tripulación, pide ese tipo de cobertura. Ahora bien, ¿cuáles son las exclusiones aplicables a todas las secciones? A daños al casco, a la responsabilidad civil frente a terceros, a excepción de pasajeros, y a la responsabilidad civil por daños a pasajeros. La primera exclusión es uso ilegal de la nave. La segunda exclusión, que esté volando fuera de los
de los límites geográficos declarados en las condiciones particulares. La tercera, que la nave sea manejada por personas que no están señaladas en el condicionado particular. Y otra de ellas es que las áreas de aterrizaje y despegue no sean las adecuadas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Como verán, la póliza tiene unas exclusiones muy técnicas. La primera es un uso ilegal de la nave. La segunda es que esté volando fuera de los límites geográficos señalados en las condiciones particulares. Si yo contrato una póliza para BOA, que dice que va a volar La Paz, Cochabamba, La Paz. Es un ejemplo, un poco exagerado, pero bien. Si hubiera un evento que la póliza tendría que cubrir en cualquiera de las tres secciones, y la aeronave ha hecho La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y esto no ha sido declarado en las condiciones particulares de la póliza, ese evento no está cubierto. Entonces, como verán, ya las exclusiones son más específicas y más técnicas. También los pilotos tienen que ser declarados. En la póliza existe un condicionado particular. En el condicionado particular, perdón, tienen que estar anexados los... alguien está con su micrófono. Ronald. ¿Aló? Ronald es el que está con el micrófono. Ronald, por favor, tu micrófono. Bueno, los pilotos también tienen que estar declarados en un anexo, e inclusive algunas compañías son más exigentes y piden las horas de vuelo de cada piloto. Y por último, las áreas de aterrizaje y de despegue tienen que cumplir las condiciones del fabricante. Entonces, cada aeronave viene con un manual de recomendaciones que son efectuadas por el fabricante. Y la póliza contratada tiene que estar adecuada, además, a esas recomendaciones del fabricante. Adicionalmente, también es una exclusión el número de pasajeros. Como verán, el número de pasajeros es muy importante. Si un avión carga 200 pasajeros y por alguna razón, incluida la tripulación, y por alguna razón, no sé, porque había una emergencia, porque había sobredemanda, han cargado 220, 210, no está cubierto. Entonces, opciones que están expresamente mencionadas en la póliza. Esta póliza tiene una serie de características. Es verdad que las primas son elevadas, así también los deducibles. De tal forma que a la ocurrencia de un siniestro, por eso el ajustador del reaseguro inmediatamente debe tomar conocimiento y viene o se dirige al lugar del evento para analizar el reclamo, para ver si está por encima o por debajo del deducible. ¿Qué pasa cuando un siniestro está por debajo del deducible? Que el deducible primero tendría que pagarlo el asegurado, ¿no? Entonces, si el siniestro le va a costar el deducible le va a costar más caro que el siniestro, muchas veces él prefiere pagar su propio siniestro. Lo mismo ocurre en este tipo de pólizas. Esa es la razón por la que es una exigencia muy importante del ajustador, del reasegurador, que en cualquier eventualidad en una póliza de aeronavegación, por la característica de que son pólizas que ya requieren un reaseguro facultativo, deben ser comunicados. Inclusive especifica en la póliza quiénes son los ajustadores. Otra de las características de las pólizas de aeronavegación es que debido a que las primas son bastante altas, el asegurado tiene la ventaja de que cuando una aeronave entra en mantenimiento o no va a volar
puede comunicar a la aseguradora que durante el tiempo que va a durar el mantenimiento, la aeronave va a estar en tierra, o está en mantenimiento, o no sé, está a la espera de un repuesto, y puede pedir devolución de prima. Entonces, como verán, es una interactuación entre compañía, asegurado y reasegurador, el manejo de esta póliza, porque es una póliza con primas bastante altas, con un condicionado muy específico, además de que ya son sus casos siniestros de elevada cuantía, ¿no? No solamente por el monto, sino por la imagen de la aerolínea y tantas situaciones que se presentan. Esa es la razón por qué la póliza es tan específica y tan exigente. Pero como les digo, esta explicación que les doy es una breve y simple explicación de lo que es una póliza de seguro de aeronavegación. Entre compañías hay diferentes tipos de pólizas, hay diferentes tipos de cláusulas, hay diferentes tipos de coberturas de acuerdo a la necesidad de cada asegurado o de cada aerolínea que requiere para sus aeronaves. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar de tema. Una consulta, digamos que el aeropuerto tiene todas sus aeronaves paradas por la pandemia, ¿pueden solicitar la devolución de prima por este tipo de situación? Con seguridad que lo han hecho, porque no están volando. ¿Cómo podríamos cobrar seguros? Pero, a ver, hay dos tipos, ¿no ve?, de devolución de prima. Prima porque no va a estar en vuelo. Y avisa que va a estar en tierra, porque en tierra también puede sufrir siniestros, ¿no? Cualquier cosa puede abrirse la tierra, le cae un árbol, no sé, me estoy haciendo muy imaginativa, pero cuando la compañía avisa que la aeronave no va a estar en vuelo, porque cuando está en vuelo, no se olviden, el riesgo también es mayor. Entonces, si va a estar en tierra, en mantenimiento detenida, uno. Si va a estar en mantenimiento en tierra, se supone, es una exigencia, que el lugar donde está haciendo mantenimiento también tiene seguro. Y en ese momento esa aeronave es responsabilidad de ese lugar donde está haciendo mantenimiento, ¿verdad? Dos, si está en el aeropuerto la nave por el efecto de la pandemia, el aeropuerto no es de propiedad de la aerolínea. Entonces se supone que las instalaciones de ese aeropuerto también tienen seguro. Entonces en este momento sí pueden pedir devolución de prima de acuerdo a las condiciones que se hayan pactado en la póliza cuando esté en tierra. Lo que yo les había comentado es que cuando deja de volar, un avión tiene que, el asegurado tiene que comunicar a la compañía que la nave va a volar o que va a estar en tierra. Entonces, cuando el avión deja de volar, por mantenimiento, por la pandemia, comunica a la compañía y seguramente va a solicitar una devolución de prima por ese tiempo que no está volando, Cuando va a volver a volar, también tiene que comunicar a la compañía, porque se vuelve a activar la prima normal por el seguro de la aeronave durante el vuelo. Porque ya empiezan a cumplirse ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, es obligatorio avisar a la compañía, especialmente si la nave deja de volar, porque ahí sí existe la posibilidad, no existe. Ahí es evidente que el asegurado va a pedir devolución de prima. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una consulta, doctora. No sé si se acuerda, hace unos años, no sé si el 2017 o 16, no estoy muy segura, creo que 17, hubo un accidente de un charter que se llama La Mía, o La Mía, ya, no sé si se acuerda, y que estos y que estos estaban manejando a un equipo de fútbol, creo que brasilero. Pero sí, acá
acá no dieron, no dieron cobertura, ¿no? Con las pólizas que ellos tenían contratadas, pero nunca supe el por qué. Bueno, según lo que dijo Visa, es que no tenían las primas pagadas. Ese fue el problema, que no habían pagado las primas. Y en caso de que hayan estado al día con el pago de sus primas, este accidente creo que también fue una negligencia, ¿no? Por parte de ellos, porque no estaban volando con el tema, con el combustible lleno, ¿no? Entonces, ¿ahí podrías cubrir o no podrías cubrir? Claro, porque en realidad ha sido una negligencia, ¿no? No es un accidente. Exacto. No es un accidente, o sea, volar con combustible insuficiente no es un accidente. Salvo que la póliza cubra negligencia, errores operativos, pero yo creo que este tipo de pólizas en general, en su condicionado particular, no tiene esas cláusulas especiales, si quieren. ¿Cómo podrían cubrir en un seguro tan delicado negligencia? No. Sí, Eso, no. sí, acá en Bolivia fue porque no tenía las primas pagadas, si no me equivoco, y en el exterior tenía problemas, aparentemente ya la aerolínea no estaba habilitada para volar, etcétera, etcétera. Tenía una serie de problemas esa aerolínea ya, de orden legal, ¿no? Pero el motivo principal que yo conocí es que creo que Visa era el asegurador, es que las primas no estaban al día. Oh, ok, gracias, doctora. ¿Por qué? ¿Alguna otra consulta? Aló, doctora. ¿Me Sí. escucha, doctora? Aló. Sí, sí. Una consulta fuera del tema, en cuestión a los seguros de vehículos particulares por esta cuarentena. Creo que por 2 meses se han confinado en sus casas, no han podido salir y se puede haber una ampliación de plazo por por la cuarentena rígida que hubo, o no podría existir esa política. A ver, el seguro, cualquier seguro te cubre las 24 horas, los 365 días en las coberturas que te está otorgando. Si bien esto lo veríamos más adelante, para que no quede la pregunta flotando, te voy a responder brevemente. Durante el tiempo que el vehículo no ha salido a circular a las calles, quizás lo único que ha evitado es un hecho de tránsito o un robo, mientras lo estacionaba o lo parqueaba, o activar la cobertura de responsabilidad civil. Pero no se olviden que mientras esté en su garaje también puede sufrir siniestros. Inclusive en el momento en que se puede caer el techo, le puede caer un ladrillo al parabrisas, no sé, puede haber un incendio, puede haber un deslizamiento o una tormenta fuerte que le cause daños con granizada, cosas de ese tipo que sí hay cláusulas específicas en la póliza que cubre daños por la naturaleza, ese tipo de eventos cubre como daños propios, en la cobertura de daños propios. Entonces, si tú inclusive no has sacado el auto, pero lo has bajado para encender, has salido un ratito a la puerta del garaje y al entrar has chocado con la puerta del garaje y has dañado el parabrisas, el carro ha tenido un siniestro. Entonces, de ninguna manera se podría considerar que esos 2 meses el vehículo no ha tenido ningún riesgo. Que ha reducido su riesgo es evidente, pero no podemos decir que no ha tenido ningún riesgo. ¿Sí? Ya, doctorita. Gracias. Muy bien. Por la aclaración. No te preocupes. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Ahora vamos a ver el seguro de responsabilidad civil.
El seguro de responsabilidad civil es aquel cuyo objeto está destinado a cubrir los daños ocasionados por el asegurado a un tercero y de los cuales sea legalmente responsable. Esta última parte es muy importante. Daños ocasionados por el asegurado, por sus propiedades, por sus empleados, a un tercero y de los cuales sea legalmente responsable. ¿Ya? ¿Cuándo este seguro empieza a operar? Cuando el afectado reclama de una u otra forma, reclama con una carta, con un reclamo verbal, o decide iniciar un juicio. Entonces, ya le está asignando responsabilidad al asegurado por el daño que ha sufrido, por el perjuicio que haya sufrido en un bien personal o en la actividad que tuviere el tercero, ya le está atribuyendo una responsabilidad legal. Entonces, en ese momento, esta cobertura se activa. Normalmente, las pólizas de responsabilidad civil en la actualidad están divididas por tipos de responsabilidad civil. Tenemos la responsabilidad civil contractual, que es aquella que está derivada de contratos verbales o formales efectuados con terceros y de los cuales nosotros hayamos establecido que en caso de cualquier evento vamos a ser responsables de cualquier daño ocurrido a un tercero. La extracontractual, que en realidad es la más común, porque está derivada de la negligencia o responsabilidad que podamos nosotros tener individualmente como asegurado nuestros dependientes o nuestros funcionarios o nuestros empleados. Y a consecuencia de esa negligencia, de ese error, de esa falla, que sin haberla buscado, hayamos causado daños a un tercero, de eso deriva la responsabilidad civil extracontractual. Normalmente las pólizas de responsabilidad civil estaban divididas así: responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual, porque en la extracontractual están incluidas todas las responsabilidades civiles que no están estipuladas a través de un contrato. Sin embargo, el mercado ha visto la necesidad de que se vayan implementando todos los tipos de responsabilidad que puedan existir y en la póliza ya se las nomina. Por ejemplo, responsabilidad civil profesional, responsabilidad civil cruzada, responsabilidad civil patronal, responsabilidad civil de automotores, responsabilidad civil consecuencial. Entonces, poco a poco, de contratistas, de subcontratistas, de acuerdo a la necesidad del cliente, las pólizas han ido creciendo en nominar los tipos de responsabilidad, porque las compañías en un determinado momento se volvieron muy exquisitas en el análisis de la responsabilidad civil. Entonces, el comentario era, no como nosotros lo estamos analizando. Responsabilidad civil contractual, aquella que está dirigida a todas las obligaciones que hemos asumido a través de un contrato y de cuyos daños ocasionados tendríamos que responder, ¿verdad? Y que estén establecidos en el contrato. Y la extracontractual, todas las demás responsabilidades ocasionadas a causa de negligencia o error. Pero como les decía, el mercado ha visto la necesidad de especificar qué tipo de responsabilidad se va a afectar en caso de siniestro. ¿Por qué? Porque ya las compañías, como habíamos comentado, se habían vuelto ya muy exquisitas en el análisis de un siniestro. Ya no decían, bueno, si no es de contrato, tiene que ser extracontractual. Pero, a ver, específicamente no señala cuáles son sus coberturas, sus limitaciones, sus cláusulas adicionales. Y para ello,
para ello es que una póliza de responsabilidad civil en la actualidad tiene todas esas nominaciones en cuanto a responsabilidad civil. ¿Cuál es el objeto? Yo contrato una póliza de responsabilidad civil por un valor asegurado, por un monto asegurado de 1.000.000 de bolivianos. Es alto, ¿verdad? Pero bueno, pónganle que es una empresa, o una empresa de transporte, o una empresa de una industria. Sin embargo, a medida que voy detallando, mi suma asegurada es 1.000.000 de bolivianos. Entonces, voy detallando responsabilidad contractual, extracontractual, operacional, de contratistas, de subcontratistas, patronal, de automotores, etcétera, etcétera. De carga, le voy poniendo límites y también le voy poniendo nuevas condiciones. Por decir, ¿cuáles son las más afectadas? La contractual y la extracontractual. Ok, ahí no le voy a poner un límite, porque normalmente si hubiera un siniestro yo necesito estar amparado por hasta el monto asegurado. Pero ya las otras que no son tan comunes, como la operacional, como la de carga, como la de contratistas, le voy poniendo ya límites. La de contratistas, si mi suma asegurada es de 1.000.000, le puedo poner hasta 100.000 bolivianos. La operacional, de acuerdo a mis operaciones, mucho es 1.000.000, bueno, le pondré 300.000 bolivianos. Y es más, en algunas ocasiones hasta se ponen deducibles. Normalmente las pólizas de responsabilidad civil no deberían tener deducibles, pero ahora el mercado obliga ya a que las compañías pongan algunos cierres, unos broches, ¿no? Para que la siniestralidad no sea tan alta y el asegurado lo piense 2 veces antes de afectar su póliza porque tiene que pagar una franquicia o un deducible. Entonces, ese es todo el concepto de una póliza de responsabilidad civil. Las definiciones las encontrarán en todas las pólizas de responsabilidad civil a las que ustedes puedan tener acceso. Pero el objeto principal de una póliza de responsabilidad civil está señalado en que el objeto principal está destinado a cubrir los daños ocasionados por el asegurado a un tercero, daños personales o materiales, y de los cuales sea legalmente responsable. Esa es la parte principal de una póliza de responsabilidad civil. ¿Cuáles son sus exclusiones? Las exclusiones más importantes en una póliza de responsabilidad civil es que si específicamente no han sido levantadas en el condicionado particular, los actos malintencionados o causados voluntariamente. Por ejemplo, había una exclusión que decía, están excluidos los daños causados por vehículos. Pero ahora ya hay una condición que dice responsabilidad civil por impacto de vehículo. Entonces, como verán, de acuerdo a la actividad y a la necesidad del asegurado, se han ido armando los paquetes de las pólizas de responsabilidad civil para que el asegurado esté completamente cubierto y que ante cualquier eventualidad surgida a consecuencia de un acto involuntario ocasionado por el asegurado, por sus dependientes, o por sus familiares, si fuera una póliza personal, esté cubierto. Lo que no está cubierto por sus familiares directos, no por sus primos, no por sus tíos, no. Familiares directos, o sea, su esposa, su hijo, esos sí están cubiertos. Pero no, por ejemplo, si hubiera un siniestro entre primos, no se lo considera un tercero, por si acaso, en una póliza de responsabilidad civil. Y esa es una de las exclusiones que existen en la póliza y que no se levanta en el condicionado particular. No, generalmente esa exclusión no se levanta. Luego, daños que son causados por transmisión de enfermedades. Esa sí es una exclusión por epidemias, por pandemias. La responsabilidad civil no cubre.
Por ejemplo, en el hecho actual que ahora estamos viviendo, el tema del COVID, muchos asegurados una de que la póliza tiene la exclusión, de que no cubre ese tipo de responsabilidades, existe póliza de cuyo daño sea el asegurado legalmente. Entonces, ¿cómo puede mostrar La votaron a la doctorita. sin embargo, Se ha cortado. Se ha cortado, doctorita, no hemos escuchado nada. No le hemos No se ha escuchado. escuchado nada. Se ha colgado. se ha colgado? ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora ¿Sí? sí. ¿Desde dónde no me De la tercera exclusión. Le hemos escuchado hasta el de enfermedades transmisibles, epidemia, pandemia. Ok, ya. Entonces, sí, ¿estoy compartiendo o eso también se ha cortado? No, no está compartiendo. ¿Qué habrá pasado? Ahora sí, ¿no? Y ahora sí. Ya, ok. Les decía, una de las exclusiones es las enfermedades infecciosas, o como en este caso las pandemias que son legalmente declaradas. Pero en esta época han surgido muchas consultas de los asegurados en sentido de que ya, si una persona que ha visitado sus instalaciones los hace responsables de que se ha contagiado del COVID a consecuencia de esa visita. Acá, por ejemplo, aparte de que está excluido expresamente en la póliza, el asegurado nos pregunta cómo se defendería de del hecho de que están alegando de que es responsable de ese contagio, del daño que le ha ocasionado. Entonces, la solución es fácil y sencilla. El objeto de nuestra póliza dice de cuyos daños materiales o personales sea legalmente responsable. Esa es la responsabilidad civil, ¿no? ¿Cómo podría el afectado demostrar que al visitar las instalaciones es el lugar donde se ha contagiado de COVID? Y ante la controversia que pueda surgir, acudan a instancias judiciales. En este momento es muy importante el tema de la fuerza mayor. ¿Cómo podría demostrar nuestro asegurado que no es responsable? Sencillamente, si existe normativa específica en el país de que todas las personas, todas las entidades públicas y privadas, empresas industriales, de transporte, etcétera, etcétera, tienen que cumplir obligatoriamente medidas de bioseguridad y sanitarias. Y si la empresa demuestra que ha cumplido esas medidas, de por sí ese reclamo de esa persona se cae, porque basta con el hecho de que ha cumplido las medidas. Nadie ya puede alegar en qué momento el señor se ha podido contagiar, si ha sido antes o ha sido al ingresar, o tal vez había una persona que era portadora y que estaba haciendo alguna actividad, de lo cual no es responsable nuestro asegurado, pero ya es un hecho que es imposible de demostrar. La defensa de nuestro asegurado básicamente consiste en que él ha cumplido las medidas obligatorias dictadas por el gobierno, en este caso las medidas de bioseguridad. Sector construcción, medidas específicas. Sector médico, medidas específicas. Sector industrial, medidas específicas. No se olviden que existe normativa específica y obligatoria de protocolos de bioseguridad. Entonces, si han cumplido,
Bueno, ya el reclamo se cae, inclusive si la aseguradora decidiera atenderlo, el reclamo se cae por su propio peso. Ahora, si es evidente que el reclamo surge a raíz de que el señor ha entrado, no tenía la más mínima medida de seguridad, el uso obligatorio de barbijos, no sé, pues el desinfectante, algunas han puesto cámaras de desinfección, pero no tenía el más mínimo requisito de bioseguridad, con toda la seguridad de que si se llegase a una instancia judicial, el juez va a votar porque sí ha existido un perjuicio, porque el señor se ha visto obligado, no tenía otra cosa que hacer al ingresar, aunque él estaba cumpliendo, pero como el resto no cumplía, lo han contagiado ya de COVID. Entonces, como verán, en este momento específico por el que estamos pasando, si bien existen ciertas condiciones para que existan este tipo de reclamos, también existen las formas de evitarlos o de eludirlos. La primera es el cumplimiento de la norma. La primera. Cualquiera de nuestros asegurados tiene que evitar la agravación de riesgo, porque el incumplimiento de una norma incurre en la definición de agravación de riesgo, en cualquiera de las pólizas. Si yo manejo sin licencia, es agravación de riesgo. O si manejo borracho, con mucha más razón. O si incumplo la norma y me afecta la póliza de responsabilidad civil, es una negligencia. Si incumplo las condiciones al contratar un transportista para que me lleve mi mercadería y no estoy velando por todas las exigencias establecidas en la póliza de transporte contratada, es una agravación de riesgo. Entonces, ¿por qué tiene que velar el asegurado? Dentro del principio de transparencia y buena fe, es que el riesgo que ha declarado al momento de suscribir la póliza no se agrave. El riesgo se tiene que mantener, porque así lo ha declarado. Yo viajo 10 veces a Chile, perfecto. Una vez de pronto ha excedido el viaje, perfecto. Pero ya si en su riesgo declarado está que ha viajado 30 veces a Chile ese mes, entonces ya está él de por sí agravando el riesgo. Y más aún si hubiera viajado en las condiciones de que están prohibidos los viajes, se han cerrado las fronteras, etcétera, etcétera. Entonces, con mucha más razón, las aseguradoras tienen motivos y recursos legales para rechazar un siniestro. Claro ejemplo el que hemos tenido durante la pandemia. Existía una prohibición de circulación sin autorización. Quien sacó su vehículo pensando que no lo iban a pillar por cualquier urgencia o porque simplemente quiso salir en su vehículo y tiene un siniestro, lo primero que hacían las compañías era pedirle la autorización, porque si no, no estaba cubierto. ¿Por qué? Porque agravó el riesgo. Entonces, como verán, en la póliza de responsabilidad civil también es importante, como en todas las pólizas, este tema de agravación del riesgo. El riesgo se tiene que mantener y el asegurado tiene que demostrar que no ha causado por su actitud, por su incumplimiento a las normas, aspectos que voluntariamente o con intención, aspectos que están exclusivamente excluidos en la póliza. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todo está claro? ¿O se ha cortado? Sí, doctorita, todo claro. Perfecto. Sigamos avanzando. Ahora vamos a ver ramos técnicos. Tenemos en ramos técnicos específicamente aquellos que se refieren a rotura de maquinaria, a avería de maquinaria, y que son pólizas que normalmente están contratadas como amparos en las pólizas de multirriesgo. Estas pólizas específicamente están destinadas a cubrir los daños ocasionados en maquinaria que ha sido asegurada a través de esta póliza. ¿Y qué cubre? Vamos a hablar del seguro de rotura de maquinaria, por ejemplo. El seguro de rotura de maquinaria cubre únicamente cuando la maquinaria se encuentre dentro de los predios declarados. Esta póliza es muy utilizada por las empresas constructoras y por las empresas que trabajan con leasing.
Por ejemplo, si yo voy a contratar una póliza de seguro de maquinaria para una pala cargadora, tengo que señalar la ubicación del riesgo. Tengo que señalar la actividad que va a realizar ese equipo. Y cualquier indemnización que presente, esta póliza a causa de un siniestro no va a exceder el valor real de la pérdida al momento del siniestro, ni el importe de la suma asegurada. Entonces, cada póliza tiene una condición muy específica, porque los riesgos, los ramos técnicos, debido a la complejidad de las máquinas aseguradas, tractores, en este caso, palas cargadoras, a veces en las empresas, en las industrias aseguran maquinaria específica, eléctrica, por ejemplo. A ver, ¿de qué asegurado podemos hablar? De Delicia. Delicia tiene máquinas procesadoras de leche, de yogur. Entonces, están conceptuadas dentro de este ramo y sus condiciones son muy específicas. El asegurado tiene la obligación, como ya les había dicho, de declarar los predios o la ubicación del riesgo donde va a operar esta máquina. Tiene la obligación de demostrar que las personas que están manejando la máquina están debidamente capacitadas, de demostrar el mantenimiento de las máquinas, porque las pólizas no cubren daños causados por falta de mantenimiento, no cubren impericia, no cubren daños intencionales, no cubren fallas de fábrica. Entonces, específicamente, el asegurado tiene que tomar las previsiones y declarar el riesgo exacto de la máquina. La suma asegurada, de acuerdo al valor que tienen sus activos, o será demostrable en un siniestro a partir de la presentación de la factura. Si es que no puede presentar un inventario con activos, porque no siempre va a asegurar una maquinaria, una empresa. Posiblemente solo una persona utilice una pala cargadora para hacer cierto tipo de trabajos. Entonces, en ese tipo de casos se utiliza otro tipo de respaldos para demostrar el valor del bien. O con anticipación al momento de la suscripción de la póliza, se hace un avalúo del equipo para determinar cuánto aproximadamente o cuál es el valor comercial del mismo al momento de asegurarlo. ¿Qué cubre esta póliza? Cubre la impericia, la negligencia, la acción directa de la energía eléctrica. También cubre perturbaciones atmosféricas ocasionadas a causa de tempestades, rayos, etc. Cubre falta de agua en calderas, si fueran ese tipo de máquinas que trabajan con calderas o por vapor. Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados. Puede ocasionar que algo se haya roto y haya causado un mal funcionamiento. Eso está cubierto. Defectos de engrase, aflojamiento de piezas. También cubre tempestad, granizo, helada, deshielo. Los riesgos que están excluidos, si es que no han sido levantados en las condiciones particulares, son incendio, desgaste. La responsabilidad del proveedor o del fabricante, como fallas de fábrica, no cubre. Mantenimiento, falta de mantenimiento tampoco. Entonces, son específicas. Normalmente jamás levantan el tema de la falta de mantenimiento. Jamás levantan en las condiciones particulares las fallas de fábrica. Jamás levantan el desgaste.
porque ya no se olviden que las pólizas de seguro, el objeto principal de las pólizas de seguro es cubrir un riesgo ocasionado a consecuencia de un hecho fortuito, imprevisto, es verdad, de ocurrencia incierta a lo largo del tiempo. La falta de mantenimiento no es eso, ¿verdad? El desgaste no es eso, el desgaste se viene dando paulatinamente a consecuencia del uso del bien asegurado. Entonces, específicamente, esas son las exclusiones. También tenemos en ramos técnicos la póliza, el seguro de avería de maquinaria, que no es lo mismo que rotura de maquinaria, o la póliza de seguro de equipos y maquinaria de contratistas, Esta póliza específica tiene como objeto principal asegurar todos aquellos equipos, maquinaria que estén desempeñando una función en un predio específico y pueden estar alquiladas, pueden ser de propiedad del asegurado, o pueden estar subrogadas a empresas que están dedicadas al tema del leasing. Entonces, los bienes asegurados son amparados una vez que estén en condiciones de ser puestos en funcionamiento, se hallen o no se hallen en funcionamiento, y durante la ejecución de sus trabajos o de sus labores. A veces se contrata este tipo de póliza de seguro de equipo y maquinaria de contratistas cuando es este tipo de bienes asegurados están esperando la desaduanización para protegerlo mientras se haga el montaje, mientras se lo desaduanice. Entonces, el asegurado quiere tener estos bienes cubiertos ante cualquier daño que pudiera ocurrir. Como todas las pólizas, el valor, la suma asegurada al momento de un siniestro, la indemnización no puede exceder el monto establecido en la póliza como suma asegurada. Tampoco la declaración que tiene que formar parte indisoluble de la póliza, que viene a ser la declaración jurada, donde el asegurado declara expresamente qué tipo de actividad van a realizar estos equipos. Entonces, no puede decir que mis equipos los voy a asegurar porque van a trabajar, van a estar realizando sus actividades, desempeñando sus actividades en la carretera La Paz-Santa Cruz, y yo había trasladado un equipo a la carretera Beni sin comunicar a la compañía. Si ocurriera un siniestro en el Beni de esa mi maquinaria, no está cubierto. Entonces, sí también opera que las ubicaciones del predio y la actividad del riesgo tienen que estar expresamente declaradas en la póliza, como una parte, como una declaración jurada que forma parte indisoluble de la póliza. Ahora, ¿cuáles son las exclusiones? Normalmente este tipo de pólizas, por el costo de la maquinaria, tienen deducibles altos. Pero estos deducibles deben ser asumidos por el asegurado por cuenta propia, antes de a ver, ¿cómo les puedo explicar esta parte que es muy técnica? El concepto de deducible del cual tiene que asumir por cuenta propia el asegurado en caso de siniestro, si en un solo evento se producen daños o pérdidas de más de un bien asegurado, o sea, si en un solo evento
se daños o pérdidas de más de una maquinaria, el asegurado solamente tendrá que pagar una sola vez el deducible máximo. Por decir, si yo he asegurado mi maquinaria y me han puesto un deducible, qué sé yo, por daños ocasionados a consecuencia de negligencia, me han puesto un deducible de $5,000. Y resulta que al mismo tiempo, a consecuencia de esa negligencia, ha ocasionado daños en otros equipos. Pero los daños son menores y tienen otro tipo de deducibles. ¿Qué hago? Como es solo evento que han afectado varios equipos de esa póliza, que están asegurados en esa póliza, para afectar esa cobertura de daños, solamente voy a pagar el deducible mayor, que en este caso vendrían a ser $5,000. No voy a pagar los otros deducibles. A eso se refiere cuando estamos hablando de este tipo de deducibles. ¿Cuáles son las exclusiones de esta póliza? Daños eléctricos o defectos, fallas internas, roturas, desarreglos, que sean ocasionados por falta de líquidos, por falta de lubricantes, por falta de medios refrigerantes, o sea, depende del tipo de maquinaria o equipo que esté asegurado. Y adicionalmente, todas las pólizas tienen una serie de exclusiones que van siendo levantadas en las condiciones particulares conforme sea la necesidad del asegurado, porque no todas aplican. Pero las más importantes son, como exclusiones, daños o pérdidas durante el transporte, porque esta es una póliza de daños, no de transporte. Daños o pérdidas durante el transporte. Daños o pérdidas ocasionados a causa de guerra, de confiscación, de rebelión, de motín, de conmoción civil, de daño malicioso, de sabotaje, de terrorismo, salvo que en el condicionado particular, debido a la importancia de la maquinaria, el asegurado haya solicitado expresamente que se levante esa exclusión. Porque ahora hay compañías que dan ese tipo de cláusulas. Cubre daño malicioso, conmoción civil, terrorismo, o sea, depende de la importancia de la póliza, como les digo, ¿no? O del cliente. También los daños causados por reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación. Como verán, las mismas exclusiones de los condicionados generales, que son similares en todas las pólizas, se repiten. Daños causados por mala fabricación o que vienen del proveedor, que se supone que tengan garantías. Daños o pérdidas o responsabilidades consecuenciales ocasionados por el evento. Entonces, estas pólizas específicamente cubren solamente los daños a los equipos. No cubren responsabilidad civil, no cubren daños consecuenciales, no cubren daños a terceros, directa o indirectamente. Simplemente cubren daños a los equipos. Son pólizas muy técnicas que se las he mencionado con el propósito de que en su momento ustedes conozcan en ramos técnicos cuáles son las pólizas que normalmente se utilizan. Avería de maquinaria, póliza de seguro de equipo y maquinaria de contratistas, hay otras nomenclaturas como rotura de maquinaria, pero normalmente están destinadas a cubrir este tipo de maquinaria de construcción, equipo pesado, o en su defecto, maquinaria utilizadas en las empresas industriales, que ya son de otro tipo de características. Sin embargo, las pólizas específicamente deben ser armadas en su condicionado particular de acuerdo a las características de cada maquinaria. ¿Alguna consulta?
Oye, Doctora, están muy calladitos. yo Díganme. tengo una consulta. ¿Cuál es el valor correcto para declarar en este tipo de seguros? O sea, ¿es el valor comercial o porque yo tenía entendido que era el valor a nuevo? Depende, no. El valor a nuevo es cuando tú expresamente estás pactando en la póliza que existe una cláusula de reposición a nuevo. Y normalmente las cláusulas de reposición a nuevo están pactadas con depreciación técnica. El valor correcto que tú deberías declarar es la suma asegurada por lo que te ha costado el equipo, pero normalmente las compañías piden un avalúo, normalmente. Tienen el derecho las compañías de ver cuál es el valor real del equipo que están asegurando al momento de asegurarlo. Por muchas razones, en caso de que fuera pérdida total, necesitan ya tener una relación del costo de la maquinaria al momento de suscribir el riesgo. Necesitan contar con esa información. Entonces, normalmente hacen un avalúo. Ahora, si pactan reposición a nuevo, también el cálculo de reposición a nuevo, y eso lo vamos a ver en el próximo módulo, está sujeto a depreciación técnica, que es tiempo de uso, valor de mercado, etcétera, etcétera. Vida útil, que ya es un tema que lo vamos a ver en el siguiente módulo. Pero la de reposición, la cláusula a nuevo, tiene que ser expresamente pactada en la póliza, ¿no? Tú no puedes asegurar un bien a nuevo si se supone que la póliza, que la suma asegurada responde al valor que tú le das al equipo que quieres asegurar o al bien que quieres asegurar, pero que está estrechamente relacionado con el valor real. Porque de no hacerlo así, tú estarías incurriendo ya en el tema de sobreseguro, que es otra figura que también la vamos a ver en el módulo de liquidación de siniestros. Entonces, en este tipo de pólizas, normalmente las compañías piden un avalúo del equipo. Ya, doctora, gracias. ¿Por qué? ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a ver, quiero ver qué hora es para ver si me alcanza. 15 minutos. Bueno, hoy quiero acabar. También existe otra modalidad de pólizas que son las pólizas de riesgos varios y misceláneos. Dentro de estas pólizas están establecidas la póliza banquera y la póliza de destrucción, desaparición y deshonestidad, que nosotros las conocemos como las pólizas 3D. Para que ustedes tengan una mejor valoración de este tipo de pólizas, vamos a hablar de lo que son las pólizas 3D. Las pólizas 3D, que en su nomenclatura especifica que son las pólizas de destrucción, desaparición y deshonestidad, son aquellas cuyo objeto está determinado en proteger al asegurado de todos los daños y pérdidas económicas que pueda sufrir a consecuencia de hechos que afecten sus operaciones, sus actividades, y está dividida esta póliza en convenios. El primer convenio es la infidelidad de empleados. La infidelidad de empleados se extiende a cubrir la pérdida de dinero, valores y otros bienes que pudiera sufrir el asegurado a consecuencia de un acto delictivo cometido en su contra por uno de sus empleados o en colusión o por varios de ellos. Entonces, en la póliza 3D, el primer convenio, que es el de infidelidad de empleados, protege al asegurado de
de todas las pérdidas económicas que pudiera sufrir a consecuencia de un hecho delictivo ocasionado por uno de sus funcionarios o en colusión por varios de ellos. ¿Qué se entiende por empleado del asegurado? Se entiende por empleado del asegurado a toda aquella persona que tuviera una relación de tipo laboral, cualquiera sea la forma de remuneración. Por lo tanto, los daños sufridos por delitos cometidos por terceras personas que no sean sus empleados quedan excluidos de este convenio específico de infidelidad de empleados, porque como su nombre lo dice, está destinada a cubrir los daños, los actos delictivos ocasionados por sus empleados. Para este convenio existe una serie de condiciones que la póliza menciona antes de suscribirla. Por ejemplo, debe existir auditorías, debe existir rotación en temas de vacaciones, y así va nominando la póliza una serie de condiciones a ser aplicadas al momento de analizar un siniestro. Perdón. Luego, tenemos el convenio segundo, también dentro de esta póliza. Hemos visto el convenio primero, que es infidelidad de empleados, que cubre al asegurado de todos los actos delictivos ocasionados por sus empleados o por un empleado y que le ocasionen pérdidas económicas. El convenio segundo es las pérdidas dentro del local. Y ya, en este convenio cubre todas las pérdidas de dinero, de valores, de cajas registradoras, en caja fuerte, en cajas con llave, a consecuencia del robo, atraco o asalto dentro del local. Por eso se llama pérdidas dentro del local. Y estos pueden ser atribuibles a terceras personas, no empleados del asegurado. No empleados. El primero cubre los hechos realizados por empleados. Este segundo, pérdidas dentro del local, cubre robo, atraco, asalto por hechos atribuibles a terceras personas. ¿Y dónde tienen que estar esos valores? En caja fuerte, caja registradora, caja con llave, también gavetas con llave. Tendrían ustedes que especificar si por alguna razón han guardado su dinero en un escritorio. Muchas veces, a consecuencia de esas omisiones en la declaración del asegurado en las pólizas, un siniestro puede no estar cubierto. ¿Qué se entiende por caja fuerte? También es muy importante porque la póliza determina cuál es la definición de caja fuerte. Entonces, la declaración del asegurado debe ser específica. Cuando al contratar una póliza va a indicar que sus valores, el dinero, están en cajas registradoras, cajas con llave, esas cajitas de seguridad con llave. Caja fuerte, porque la caja fuerte está específicamente definida en la póliza. Está específica, no puede decir caja fuerte, pero es que esa es mi caja fuerte. Pero ¿cómo va a ser su caja fuerte si es una cajita con llave muy bonita, tiene clave, todo, pero no es una caja fuerte? Entonces, la póliza ya está describiendo específicamente cuando una pérdida de dinero o valores está cubierta a consecuencia de un robo o atraco, si estuviera dentro de esos elementos descritos. Caja fuerte, gaveta de seguridad, gaveta con llave, caja registradora, porque creo que las cajas registradoras también tienen un dispositivo que cuando el cajero la cierra se asegura y él tiene una llave para abrirla. Entonces, ya es muy importante tomar en cuenta que ya este convenio especifica condiciones sobre los lugares específicos donde están resguardados los valores o el dinero que han sufrido un robo o un atraco ocasionado por terceros. Entonces, el primer amparo de una póliza de destrucción, desaparición, cubre la infidelidad de empleados.
actos delictivos que le ocasionan pérdidas materiales de dinero o de valores al asegurado ocasionados por sus empleados. El segundo amparo, pérdidas dentro del local, cubre robo, hurto o atraco ocasionados por terceros, cuya consecuencia es la pérdida de dinero o valores, y que estos estaban resguardados en caja fuerte, gavetas de seguridad, gavetas con llave, cajas registradoras o cualquier otro mueble con llaves. Eso tiene que estar específicamente señalado en la póliza. El siguiente amparo, el convenio tercero, cubre pérdidas fuera del local. Entonces, este se extiende a cubrir hasta el límite señalado en las condiciones particulares todas las pérdidas de valores o dinero que pudiera sufrir el asegurado como consecuencia del nombre de la póliza: destrucción, desaparición o subtracción no autorizada de los valores mencionados causados por terceras personas, mientras dichos valores se encuentren transportados fuera del local por cualquier empleado del asegurado. Entonces, si un empleado del asegurado está trasladando valores o dinero está yendo a depositar al banco, está trasladando en ese momento y es asaltado, le han sustraído, este amparo es el que está destinado a cubrir esta pérdida, este evento. Es más, algunas pólizas se extienden a cubrir a los cobradores, a los hasta actividad no ha alcanzado a ir a su oficina, como dice a veces y exige la póliza. Entonces, específicamente el condicionado particular señala, y se cubrirá pérdidas inclusive en domicilios, cuando se ha dado esta circunstancia. Entonces, este amparo, el convenio tercero, cubre todas portados empleado fuera del local y ha sufrido sustracción, robo o atraco ocasional cero. ¿Qué pasaría si en la investigación se demuestra que ese robo fue planeado en complicidad con el funcionario? ¿Qué convenio se activaría? ¿Quién me puede Doctora, responder? le escuché entrecortado la pregunta, no sé si es mi internet. No, sí se ha cortado. Está ¿no? entrecortado. ¿Sí? A ver, les decía que el convenio tercero cubre pérdidas fuera del local. O sea, toda la pérdida que pudiera sufrir el asegurado mientras su empleado está trasladando sus valores o dinero. ¿Qué pasa si durante la investigación, luego de que ha ocurrido una pérdida, se descubre que el empleado estaba involucrado en el hecho? ¿Qué convenio se activaría? Se aplica la deshonestidad, infidelidad de empleados. Infidelidad de empleados, perfecto. Muy bien, me están atendiendo. Luego, tenemos el convenio cuarto y el convenio quinto, que no son convenios muy utilizados, pero que para un asegurado normal, pero que sí también la póliza lo cubre. El convenio cuarto, por ejemplo, habla de falsificación. Este está destinado a cubrir todos los daños o pérdidas que pudiera sufrir el asegurado, como la aceptación de buena fe por parte de alguno de sus empleados, de dinero, de giros bancarios, cheques, pagarés o dinero falsificado. Cubre esto. Si uno de sus empleados ha recibido a cambio de mercancías dinero falsificado u otro tipo de valores que resultaren falsificados,
pueden activar su póliza bajo este convenio. Y el último convenio, que es la falsificación de documentos de depósitos, la falsificación de cheques, de letras de cambio, que ahora ya no se utilizan, de pagarés, o cualquier otra promesa de pago que resultare físicamente alterada o falsificada, por ejemplo, que vaya una persona y diga, sí, siempre hacemos negocio con este señor, he traído el pagaré firmado por el cliente y resulta que fue un engaño de parte de esa persona, llevó un documento que no contenía las firmas del gerente ni del cliente con el que hacía negocio y ha obtenido un beneficio como mercadería o cualquier otro intercambio, y el empleado del asegurado ha recibido de buena fe ese pagaré, también pueden activar este convenio como falsificación de documentos de depósito. O ha recibido un cheque con firmas falsificadas a cambio de entregar mercadería, también puede activar este convenio. Entonces, ¿cuáles son los convenios que amparan la póliza 3D? El primer convenio, infidelidad de empleados; el segundo, pérdidas dentro del local; el tercero, pérdidas fuera del local; el cuarto, falsificación; y el quinto, falsificación de documentos de depósito. Todos estos convenios son los que forman parte del objeto de la póliza, que es proteger al asegurado de cualquier pérdida ocasionada o daño económico ocasionada a raíz de los convenios que cubren diferentes eventos y que puedan ocasionarle daño económico. Doctora, una pregunta. ¿Esta póliza cubre los daños económicos, pero también de los bienes? Porque acá hemos mencionado todo lo que sea valores en caja, dinero, cheques, pagarés, pero ¿qué tal si, pérdida dentro del local, yo pierdo parte de mi inventario? Y eso obviamente ocasiona un daño económico en mi patrimonio, ¿no? Porque mi activo fijo obviamente va a bajar por esta pérdida. ¿Cubre la 3D? No, no. Esta póliza cubre dineros y valores. Ya. ¿Ya? Existe otra póliza que cubre mercancías o inventarios. Las pólizas de multirriesgo son las que cubren pérdida de bienes, pérdida de mercaderías, daños a la mercadería. Son específicas y las vamos a ver, ¿ya? Pero esta póliza de 3D está destinada a cubrir dinero y valores. Ok, gracias, doctora. ¿Por qué? ¿Tienen alguna consulta? ¿Está claro todo? Sí, doctorita, todo No claro. me escucho. ¿Sí? Ok. Sí. Hoy hemos llegado a nuestro horario de las 9. Mañana vamos a el viernes vamos a concluir la póliza banquera, que es un resumen de la 3D, por eso es que he adelantado los comentarios sobre la póliza 3D, para explicarles muy fácilmente lo que es la póliza banquera. Por los montos que se aseguran, es una póliza específica, porque además es una póliza que, aparte de asegurar este tipo de convenios, tiene otras cláusulas adicionales, pero era mi interés que ustedes conozcan inicialmente qué es la póliza de 3D para avanzar rápidamente con lo que es la póliza banquera. Y finalmente hablaremos del seguro de automotores, y la póliza multirriesgo, todo riesgo y los seguros de fianzas y los seguros obligatorios, con lo que el viernes habremos terminado nuestro módulo. Tenemos, les había dicho que tenía una prueba que por favor necesito que me la hagan, pero no la encuentro, para que la copien. Como ya hemos avanzado este tema,
y les van a subir a la plataforma la práctica y el examen final una vez que hayamos concluido el módulo. La práctica es sencillísima y el examen final mucho más fácil. No se olviden de participar en sus foros y de leer sus lecturas complementarias y sus lecturas obligatorias. Es una forma de aumentar sus conocimientos para mejorar la práctica en el tema de seguros. No sé qué he hecho con mi módulo, pero no encuentro la práctica, el examen que les había dejado pendiente el día nuestra clase anterior. Aquí está. Ya lo encontré. Permítame un segundito. Antes de despedirnos. Están muy calladitos hoy. ¿Están cansaditos? Un poco, doctora, media semana. La mayoría cansados. Fin de mes, La doctora. verdad. Semana de Viene el cierre. Exacto. Sí, y van a tener cierre el viernes, porque el cierre es justo el 31 y es nuestra última clase. ¿No van a tener impedimento? No. Todos salen, Esperemos que no. todos salen en el mismo horario, ¿verdad? No. ¿Eso se está cumpliendo o no? No cambia. Frío. ¿O se quedan por el cierre? No creo que tienen suerte, no encuentro la prueba. ¿Verdad? Bueno, pero los voy a dejar descansar, voy a reemplazar con la práctica esa nota. Tienen muy buen nivel, jóvenes, todos ustedes. Han debido ver en las notas que les he estado pasando en forma individual, el nivel es excelente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es afianzar conocimientos, como les dije, la curiosidad de leer otras pólizas, leer sus condicionados generales y sus condicionados particulares. Y en el próximo módulo que vamos a avanzar, ustedes van a ver cuán importante es esa parte. Entonces, ahora los dejo descansar. Me despido de ustedes hasta el día viernes. Cuídense mucho. Les mando un abrazo virtual. Y que tengan muy buena noche. Entonces nos vemos el día viernes, por favor. Gracias, doctorita. Gracias, doctorita. Hasta el Gracias, doctora, que viernes. descanse. Doctora, hasta el viernes. Hasta luego, doctora.